Bienvenidos a la UPSA. Pronto te convertirás en un brillante bachiller, un excelente universitario y en un gran profesional. Desde la UPSA queremos ayudarte a cumplir tus sueños apoyándote en los estudios. UPSA, vos podés. Funciones. ¿Qué son? Porque esta gráfica no corresponde a una función, pero esta sí, y esta también. Y porque es importante clasificar estos dibujos. Para hablar de función debemos hablar antes de relación. Una relación es una correspondencia entre dos conjuntos. Supongamos el conjunto A y B. Ambos contienen elementos. Si relacionamos los elementos de A con los de B, de esta manera por ejemplo, tendremos una relación entre ambos conjuntos. En la ecuación de una circunferencia, X e Y están relacionados entre sí por la igualdad, por lo que todos los valores que puede tener X para que la ecuación se cumpla son un conjunto, y todos los valores que Y puede tener son otro conjunto. La manera en la cual los elementos de ambos conjuntos se relacionan está determinada por la ecuación. Toda ecuación es una relación. Las funciones son también relaciones, pero son relaciones que deben cumplir con dos condiciones. La primera es la existencia. Para todo elemento de X que pertenezca a A, existe un elemento Y que pertenece a B, tal que X, Y pertenecen a la función. Al conjunto A lo llamamos dominio y al conjunto B rango o dominio de imagen. La segunda condición es la de unicidad. Cada elemento del dominio solo se relaciona con un único elemento del dominio de imagen. Para que la ecuación de la circunferencia pueda ser una función, debe renunciar a que los elementos del dominio se relacionen con dos elementos del dominio de imagen. Pero, ¿por qué tanta clasificación? ¿Cuál es el objetivo? Resulta que las funciones, gracias a la condición de unicidad, sí merecen un estudio particular. La mayoría de los sucesos que podemos medir en la vida real relacionan dos variables: distancia con tiempo, altura y presión, voltaje con tiempo, velocidad con energía. La gran mayoría de estas relaciones son funciones. Tu estatura y edad generan una función. Tus ahorros también son una función. No puedes tener dos estaturas en un mismo momento ni dos cantidades en la misma alcancía. Se cumple la condición de unicidad. Para nuestro estudio, los conjuntos del dominio y dominio de imagen se conforman por el conjunto o un subconjunto de los números reales. La regla que relaciona ambos conjuntos se conoce como regla de correspondencia o función y corresponde a una ecuación. Ahora que conocemos las funciones, veamos algunos de sus elementos. Iniciemos con el dominio. Este es el conjunto de valores que puede asignarse a la variable independiente, la X. Para encontrar el dominio de una función, debemos tomar en cuenta al menos tres consideraciones. Primero, que la división entre cero no existe. Si nuestra función presenta una fracción, debemos restringir el dominio para que el denominador no pueda ser cero. Segundo, que la raíz par de un número negativo no es un número real. Por lo tanto, se debe restringir el dominio para impedir que esto ocurra. Y tercero, el argumento de un logaritmo debe ser positivo. Estas condiciones también se aplican para determinar el dominio de imagen. Para ello, despejamos la variable dependiente y sometemos la y al mismo análisis. Las funciones se grafican y es fácil notar que pueden presentar simetrías. Si una función presenta simetría con el eje y, se dice que es una función par y debe cumplir la siguiente expresión, de modo tal que sin importar si x es positivo o negativo, el resultado en y es el mismo, es simétrico. Otra simetría que puede presentarse es con el origen, y cuando ocurre, se dice que la función es impar. Para corroborar esta simetría, se debe cumplir con la siguiente expresión. Una función solo puede presentar un tipo de simetría. Si es par, no puede ser impar, y viceversa. Las funciones poseen ciertos puntos que pueden resultar de particular interés. Algunos de estos puntos suelen ser los que resultan de la intersección con los ejes. Encontrarlos resulta bastante simple. Para la intersección con el eje y, encontramos el valor de y cuando x vale 0. Y para la intersección con el eje x, encontramos el o los valores de x cuando y sea 0. Si en una función intercambiamos las variables,
obtendremos la función inversa. La gráfica de las funciones inversas es simétrica a la función inicial, respecto a una recta de 45 grados que pasa por el origen. Las funciones inversas no siempre son funciones, puesto que pueden incumplir con la condición de unicidad. Como estuvimos viendo, una función toma elementos del dominio y produce elementos en el dominio de imagen. Si tomamos los elementos del dominio de imagen y los usamos como entrada de otra función, se producirá un tercer conjunto con los resultados. Para evitar el doble procesamiento, podemos realizar la composición de funciones. Para ello, en la función g introducimos la función f, escribiéndola en el lugar de las x. Si bien las funciones poseen muchos otros elementos y ámbitos de estudio, pudimos entender su importancia y ver algunas de sus características. Pronto nos volveremos a ver para profundizar en su estudio. Y recuerda que en la UPSA vos podés.